Hola queridísimos amigos, aquí estamos nuevamente cumpliendo el mandamiento de Cristo, ¿no? Él nos dijo, por tanto, vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio. Y qué mejor, ¿no? Por estos medios poder transmitir, ¿ok? Lo que Dios ha hecho, cómo ha tocado nuestros corazones. Yo estoy en una ciudad en Inglaterra, en la cual hay muchas personas de diversas nacionalidades, ¿ok? Y muchas de ellas se les ve, ¿no? Por el espíritu de humildad, por el espíritu de liderazgo que tienen, y también por el espíritu de poder servir al Señor, ¿ok? Están dispuestos, ¿no? A anunciar al mundo entero lo que Jesús vive, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y esto quieren anunciarlo, ¿no? Por medio de este canal. Entonces yo te agradezco también a ti, si tú de repente quieres también participar, ser parte de este canal y a través de este canal también qué cosa, apoyar y decir, ¿no? Que Jesús es nuestro Salvador. Entonces este es el momento, Listo, yo estoy aquí con José, ¿ok? José Ravelo, él nos va a contar un poco su experiencia, ¿ok? De dónde es y todo. José, bienvenido, gracias por participar al canal. Ok, gracias. Un saludo para todos. Es una alegría y un placer estar juntamente contigo para conocer un poquito de la vida. No como chismosos, pero sí como para enterarnos qué cosas hemos hecho, qué se están haciendo y qué se van a hacer. Bueno, te contaré, yo soy peruano de nacimiento. Tú eres del Perú, ¿de qué parte del Perú eres? Yo nací en la Sierra Central, la ciudad se llama Huancayo. Huancayo, espérate un ratito, vamos a hacer un saludo a todos los, ¿cómo se dice? Huancayeses. No, huancaínos. Huancaínos, a todos los huancaínos, un saludo aquí de parte de José. Ok, para todos, a todos los peruanos, ¿verdad? Bendiciones, fuerte abrazo a todos ahí. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, yo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Soy tierra contigo, Perú. Sí, quizás ustedes se van a recordar de la ciudad porque la papa a la huancaína es un plato peruano. Y justo es de mi ciudad. De tu ciudad, papa a la huancaína. Exacto. Entonces, yo soy de esa ciudad, nací, tengo mis padres que, llegaron también de otra ciudad a la ciudad de Huancayo, se establecieron, somos 4 hermanos. 4. De los cuales 3 estamos todavía con vida y conociendo las cosas del Señor, sirviendo al Señor. Bueno. Tengo un hermano que es pastor, el pastor Edmundo Ravelo, y también él está llevando el mensaje a toda tribu, nación y lengua. De la misma manera, él me motivó para yo poder hacer el mismo trabajo cuando era muy pequeño. Hay muchas experiencias que podemos aprender de eso y los cuales estamos siguiendo las pisadas del Señor. Qué bueno. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Listo, José. Entonces tú nos dices ya que eres del Perú, ¿ok? Y bueno, sé que aquí tú estás sirviendo con tu hijo, con tus hijos, ¿ok? Con tu esposa, aquí en la comunidad, son dirigentes. Y a mí me da mucha alegría, ¿no? Que aquí, en esta comunidad así tan lejanas de vuestras tierras, ¿no? Ustedes estén haciendo, como tú dices, sirviendo, cumpliendo la misión de Cristo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿ok? ¿Cuándo fue, sobre todo, ¿no? Tu experiencia con Dios? ¿O ustedes ya eran creyentes antes? ¿Cómo es que tú conociste a Dios? Porque una cosa es conocer a un dirigente, ¿no? En una comunidad y verle cómo está, pero ¿cuándo es que yo creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia con Jesús plena, ¿no? En cierto momento de nuestra vida, ¿ok?
Cuéntanos tú un poquito, ¿cuándo fue esa decisión tuya, ¿no? Que tú sentiste que Dios te llamó y que tú dijiste, bueno, ahora le voy a aceptar a mi Señor, le voy a abrir la puerta de mi corazón, quiero que Él sea mi Dios, mi Señor, mi Rey. Bueno, eso creo que tiene mucho valor para mí porque experimentando mi vida pasada, de aquí hace 63 años, 64 años, voy a cumplir 65. Recordando desde el momento que me doy cuenta y puedo tener uso de razón, yo creo que el Señor me conservó desde que nací hasta ahora y Él tenía los caminos preparados para mí. Estoy confirmando eso porque mis padres eran católicos y tenían que congregarse en la iglesia, pero era de vez en cuando. No era una, digamos, una forma, un estilo de vida religioso, solo cuando había oportunidades, ya sean matrimonios, bautizos, qué sé yo, actividades así, ellos se acercaban a la iglesia y no, al menos a mí no me inculcaron seguir los pasos de la religión tradicional. Entonces, yo decía, el Señor tiene algo para mí, confirmando ahora, porque yo no fui bautizado en la iglesia católica. Mis demás hermanos sí fueron bautizados, yo no. Mis padres no conocían. ¿Tú eres el último hijo? El último, soy el último. Entonces, así empezamos a crecer, a desarrollarnos, y a la edad de más o menos... Disculpa una pregunta, ¿no has preguntado tú a tus padres por qué no te bautizaron de pequeño mientras a los otros sí? ¿O es que ellos también iban teniendo ya un grado de madurez diferente? No, o sea, nunca les pregunté, pero eso fue, como ellos dicen, de la casualidad, que no se le bautizó, entonces yo no creo que fue casual. ¿No? Entonces, continué ya a los 9, 10 años, empecé a conocer las cosas del Señor. Mi hermano ya estudiaba teología y él estaba siempre enseñándonos, mostrándonos. Él no estuvo con nosotros cuando yo tenía esa edad, él ya estaba en otra ciudad, en Lima, en la capital, estudiando teología. Y entonces nos mandaba mensajes, cada vez que nos visitaba nos hablaba de la palabra de Dios. Y eso fue creciendo en nuestra vida. Yo siempre, todas las literaturas cristianas las juntaba, las leía. Me recuerdo muy bien que mi hermano me regaló un calendario con un devocional. ¿No? Es un calendario que se pega en la pared, se desglosa y atrásito hay un mensaje. Entonces él me regaló uno de, bueno, no sé de qué año, tendría esa edad de 10 años más o menos yo, y empezaba a desglosar y leer, y entonces así empecé a aprender. Qué bueno, ¿no? Y empecé a interesarme, pero él no me invitaba, me decía que vaya a la iglesia, ¿no? Solamente eso, que era importante para nosotros, para toda la familia. Pero yo fui el segundo, porque primero fue mi hermano, fue el segundo que me interesé en las cosas de Dios. A esa edad yo tenía vecinos que iban a una iglesia evangélica. Mírate. Entonces ellos invitaban a todos los niños a ir y a mí nunca me invitaban. Yo me acerqué a ella, me acuerdo muy bien a esta señora que era enfermera, ahora ya está descansando, y le digo, se llamaba Abigail, Abigail Alcócer. Y le digo, señora o vecina, ¿no? Porque era de mi barrio. Claro. Y le digo, vecina, y usted va a la iglesia, ¿yo puedo ir a su iglesia? Entonces ella me dijo, sí, estás invitado. O sea, recién la primera vez que me invitó, pero fue por motivación mía. Claro. No me invitó porque la persona. Que iban los otros niños también. Bueno. Invitaba a todos menos a mí. Pero bueno, igual yo fui y me invité sola. Entonces de ahí empecé a ir a una iglesia, desde tus a conocerlas, sí, a conocer las cosas de Dios. Y en el barrio donde vivíamos teníamos un grupo de vecinos, que todos éramos casi de la misma edad, y éramos como 15 a 20 personas que siempre salíamos a hacer deporte en las mañanas, en las tardes, ¿no? Y ahí participaba yo, y mi esposa es mi vecina también, porque o sea que de ahí ella vivió ahí también, de la misma edad, sí. No, ella es de la capital, de Lima, pero llegó a vivir a Huancayo por sus padres. Pero era mi vecina, yo vivía en una esquina y ella vivía a 3 puertas más abajo, ¿no? Entonces mis padres tenían un... Pero ni pensar que en el futuro iba a ser tu esposa. Entonces mis padres tenían una tienda, un shop, un lugar donde venden, ¿no? Sí.
alimentos, cosas del diario. Y toda la gente venía a la tienda nosotros le llamamos, Sí, al sí. establecimiento de venta. Sí. Y entonces toda la gente nos conocía porque siempre los veía. Y ahí conocimos a la familia de mi esposa, conocí a ella también pequeña, yo también pequeño. Entonces, y como éramos del barrio, siempre estábamos ahí. Ya. Bueno, no fue de mucha importancia eso, pero sí la vida espiritual, ¿no? Yo empecé a asistir, a conocer las cosas de Dios, interesarme. Entonces, de ahí ya... La que ahora es tu esposa, ¿también iba a la iglesia, a la evangélica? No iba. Ok. Ella era del barrio, solo era del barrio. Ya. Pero sí tenía un tío que recuerdo muy bien, que muy buena persona con nosotros, fue un guía espiritual para nosotros también. El hermano, ahora es mi tío, Pedro Varillas. Él tenía ese interés por compartir la palabra del Señor. Y entonces eso nos contagió, conociéndonos, tenía sus hijos de la misma edad, un poco menores que yo, y como hacíamos deporte y todo, siempre estaba en relación con nosotros. Qué bueno. Y entonces él es el que le invitó a mi esposa. Según mi esposa, él invitó a la iglesia. Ya. Entonces él le invitó a la sobrina, que es mi esposa. Y mi esposa, bueno, llegando a cumplir los 15 años, según ella, se interesó en las cosas de Dios porque el tío le regaló una Biblia. Ya. Y ella no le dio valor y todo eso, pero después ya empezó a darle importancia y empezó a asistir a la iglesia. A ella le gusta el canto y siempre estaba con la música y se quedó en la iglesia. Ya. ¿No? Entonces ya como ella conocía cosas de la iglesia cristiana, Sí. y yo también conocía algunas cosas, entonces conversábamos, había motivo de conversación. Y me invitaba. Yo no era muy constante a la iglesia donde iba porque era muy distante, ¿no? Entonces no era muy constante. La familia Cueva, me acuerdo también que ellos me invitaban constantemente a la iglesia evangélica. Entonces yo conversando con mi esposa actual, ¿no? Le decía y esto y las otras cosas de la palabra de Dios, de la Biblia. Y conversamos y yo no le podía invitar a mi iglesia porque no era muy constante mi iglesia, Claro. ¿no? O sea, iba de vez en cuando podía y todo. Pero mi esposa sí iba constantemente y ella me invitaba, me dijo, y yo te invito a mi iglesia. Entonces, claro, cómo no, vamos. Y fui y empecé a conocer a la gente y eso fue el motivo de que empezamos a tener cierta congruencia en todas las cosas, ¿no? Leyendo la Biblia, estudiando algunos estudios bíblicos. Y así empezamos a conocer la iglesia y la iglesia quedaba a media cuadra de mi casa. Mira, o sea, era muy fácil. Era muy claro, y las cerca, iglesias allá se abren todos los días o cuando tú tienes alguna necesidad puedes ir. Entonces siempre estaba disponible la iglesia. Y gracias a los líderes empezamos a conocer más de las cosas de Dios. Empezaron a informarnos las cosas que siempre las veíamos, pero no los tomábamos en cuenta. Claro. Así empezamos a conocernos y llegamos a estudiar juntos en un... Disculpa, lo que estás diciendo es un concepto bonito, ¿no? Tú dices, por ejemplo, hay cosas que nosotros las veíamos, sabían que eran así, pero no los tomábamos en cuenta. Hoy en día hay tantos cristianos, ¿no? Que saben muchas cosas, escuchan muchas cosas, pero no están dispuestos a dar ese paso para verdaderamente reconocer y aceptar una nueva verdad, ¿verdad? De aceptar esa verdad bíblica. ¿Okay? Porque algunos dicen, unos saben, ¿no? Yo he conocido gente cristiana que dicen, mira, a mí no me interesa lo que la Biblia dice, ¿no? Basta lo que diga ahí al frente quién está de turno, ¿ok? El pastor o el sacerdote o quién está como líder espiritual, ¿no? En ese momento nos dice y casi que la mayoría de las personas hoy en día no verifican, por ejemplo, en la escritura, ¿no? Si lo que viene dicho de al frente está escrito, ¿ok? Tantos dicen, no, ese hombre ha estudiado y yo me quiero conformar. En cambio tú no, tú dices, no, nosotros estudiamos, verificamos y... Exacto, te daban una orientación. No era como un dogma que te decían y es así, sino que te daban la opción de analizar, ¿no? Claro. De pensar y hacerte recapacitar. El camino creo que es correcto, ¿no? Es muy apropiado. Te dejan libre albedrío. Exacto. Te presentan la verdad, pero eres tú. Sí, es la decisión que tú tienes. Y yo creo que el Espíritu Santo empieza a trabajar ahí, ¿no? En cada una de nuestras vidas.
Y así conocimos el proceso con mi esposa de enamoramiento, luego estudiamos juntos en una institución privada, no, pública. Ella estudió salud dental. Ya. Salud dental, sí, estudió, terminó esa carrera. Luego empecé yo a estudiar en la misma institución, pero en otra carrera, que era la mecánica, algo de mecánica, pero no me acuerdo bien el otro nombre, ¿no? Entonces, terminé, estaba por terminar y empecé a conocer más de las cosas de Dios. Para elegir mi profesión, yo soy enfermero de profesión. Ah, eres enfermero. ¿Lo de mecánico? No, dejé, pero me sirvió mucho, ¿no? Bastante. Claro. Entonces empezamos bueno, mis planes era estudiar medicina, ¿no? Eso eran mis planes, dentro de mis planes, y mientras la carrera técnica estaba en pie, yo empecé a estudiar la mecánica. Entonces continuamos, ya iba a terminar la carrera técnica y me presenté a la universidad. Bueno, también eso es ¿qué les digo? Es una decisión que yo tomé, no porque yo dije voy a hacer esto y lo otro, puse en las manos de Dios, ¿no? Ya asistí a la iglesia adventista y entonces empezamos ahí a ver cuáles son las necesidades del mundo que necesita para poder cubrir sus propias necesidades, o de repente compartir un poco de las experiencias que tú tienes como profesional para ayudar a la gente. Entonces, mira, este aspecto... José, yo aquí te paro porque lo que tú estás diciendo es súper importante. Hoy en día, por ejemplo, en la globalización en la cual vivimos, ¿no? Las personas, hay lugares, por ejemplo, en la ciudad del país donde yo venía, estaban desesperados por encontrar, por ejemplo, enfermeros, ¿ok? Y en otros lugares, en cambio, ya no, sobre todo en el tiempo del COVID, ¿no? Y hoy en día la gente vive, ¿ok? Analizando incluso según la inteligencia artificial, cuáles son las profesiones que van a desaparecer, ¿ok? Por todos los medios que se están formando, creando, ¿no? Y tú dices, mira, yo estaba estudiando esta carrera, cuando de pronto dejé esto, ¿por qué? ¿Ok? En mí nació el deseo de poder saber, ¿no? ¿Cuál es una profesión que puede ser útil para la humanidad? ¿Entiendes? Y qué bonito, ¿no? Qué bonito. Por ejemplo, ese es un buen consejo para los jóvenes actuales, ¿no? Porque sí, hoy en día se piensa más el factor dinero, sí es verdad, pero la vocación casi que se deja de lado, ¿no? Porque dicen, no, pues si hay posibilidades de ganar más dinero en este otro tipo de profesión, yo me meto ahí, ¿no? Hoy es difícil encontrar. Yo encontré un enfermero, por ejemplo, que él se especializó, él es esposo de mi sobrina, ¿ok? Él se especializó en las escaras de cúbito, en las enfermedades propias de la piel, ¿no? Se especializó, pero como enfermero. Entonces, mientras su padre es un primario del hospital, un hospital famoso ahí en Italia, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto y le digo, mira, ¿por qué no hiciste medicina? ¿Ok? Visto que tienes también tantos colegas de tus padres y todos que te podrían dar una gran mano, ¿no? En ese sentido, ¿ok? Él dice, no, es que a mí medicina, el aspecto de la medicina, de ser médico, ¿ok? Yo más me identificaba como enfermero, porque yo quiero verdaderamente, o sea, que estar ahí con el adolorido, ¿ok? Porque en otros lugares el doctor no le ve. Hoy en día vivimos, ¿no? En el país en el cual estamos ahora, claro. El doctor ni te ve, ¿entiendes? Simplemente te van a hacer exámenes y todo es que cosa online, van a retirar la medicina allá, y nunca le conoces a tu médico de cabecera, ¿entiendes? En cambio tú, mira, en este sentido, tú dices, no, yo, ok, tenía esto, podría irte hasta muy bien como mecánico, pero tú dijiste, mira, yo mejor me fui por acá porque pensé que así yo podía servir mejor, ¿no? Ok, a la vocación que Dios estaba ya poniendo en mi corazón para un mejor servicio. Fue una decisión, como te digo, poniendo a Dios en primer lugar. Le dije, no, Señor, si tú quieres que yo sea un profesional, indícame, mira, hay esta posibilidad y lo otro. Entonces el Señor me mostró, ¿no? Me mostró que puedo seguir una carrera paramédica, puede ser algo relacionado a la salud, porque vi la importancia que le daba la iglesia a las cuestiones del área de la salud. Ah, ya, qué bueno. ¿No? Claro. Entonces fui colportor en el área de la salud también. Colportor es prácticamente, ¿qué cosa? No el misionero, la persona que se encarga de distribuir literatura para todas las personas que necesitan informarse. En este caso, la iglesia donde yo pertenecía promociona libros de todo tipo, ¿no? Pero en especial cristocéntricas y con consejos, ¿qué te digo?, que te pueden ayudar en tu vida día a día. Qué bueno. O sea, que se ocupa la iglesia
prácticamente una salud holística, se podría decir, ¿no? Completa, ¿ok? En el sentido físico, mental, espiritual. Y que bueno, entonces el colportor es un medio por el cual se llega a dar esta literatura para poder ayudar. Así es. Bueno. El aspecto más importante es compartir lo que se aprende y lo que se enseña ahí. Y interesante. Entonces, para eso continuamos estudiando, postulé a la universidad. Pero mientras trabajabas como colportor. O sea, sí, estábamos ahí trabajando en todas las áreas, porque tú sabes, en nuestros países no es fácil conseguir un trabajo así que tú puedas tener permanente y estudiar, bien trabajas o bien estudias. Pero mientras eso yo continuaba haciendo ese trabajo de colportaje porque ya conocía la iglesia, me proporcionaban literatura y me ayudó bastante porque aprendí, porque para poder vender esos libros tenías que saber lo que tienes y empezar a estudiar y enterarme y entonces... Qué bueno, mira, yo quiero felicitarte en este aspecto. Porque hoy en día no se ve la facilidad en la nación en la cual vivimos. Bueno, sabemos que la educación aquí es gratuita, ¿no? Okay. Pero como tú dices, estudiar, por ejemplo, en un instituto, sobre todo si es privado, cuesta mucho dinero, ¿no? En nuestros países. Y qué bueno, ¿no? Que hayan instituciones, escuelas, iglesias, okay, que a través del trabajo, que es un trabajo honesto, honrado, okay, un trabajo propio que es de gran bendición para la humanidad, pueden proporcionar un sentido de trabajo y claro, es un sustento para que con tu trabajo tú puedas estudiar. Mira que esto es admirable, ¿no? Para algunos jóvenes hoy en día, por ejemplo, yo no sé si estarían dispuestos a estudiar y trabajar a la vez. Hoy se encuentran personas que incluso teniendo el estudio gratuito ya no quieren estudiar, ¿entiendes? Y peor aún, no quieren ni trabajar ni estudiar. Claro. En cambio, tú estás hablando de ¿cuántos años hay más o menos? A ver, son hace... ¿Cuántos años tenías tú ahí? Tenía más o menos 16, 17 Imagínate, años. En la flor de la juventud, 16, 17 años y ya estabas trabajando y con ese trabajo te dabas para tu propio estudio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sí, y así empezamos, entonces postulamos a la universidad. Les digo, ya es una decisión también que lo consulté con Dios y entonces me dio la oportunidad de ingresar. Allá en Perú se hace selección para ingresar a una universidad y estudiar. Se presentan una cantidad de personas y solamente hay una cantidad de cupos y los que pasan esa prueba ingresan. Y entonces así se selecciona. Yo llegué a postular a la universidad en la Facultad de Enfermería y bueno, lo que sabía pude hacer y llegué a estar en un buen puesto en el ingreso. Entonces eso me facilitó entrar y estudiar. No hice la carrera como estaba programada. Ustedes saben, las carreras en el sistema estatal son tan prolongadas por los paros, las huelgas, todo eso, entonces es limitado. Pero ahí estudiamos y terminamos más de lo necesario que estaba programado, ¿no? No era un excelente alumno, pero sí trataba de ser un buen alumno. Claro. ¿No? Entonces, todos me conocían en la universidad ya como cristiano. Estuve ahí al contacto con mucha gente que no simpatiza con el cristianismo, que son ateos. Y en ese tiempo mi país estaba en una crisis muy fatal, ¿no? Era el terrorismo. Y bueno, las experiencias hay muy bonitas con gente que no piensan como nosotros, que los llamamos terroristas. No piensan como nosotros, pero les hemos dado buena lección, ¿no? Conocí a uno que era un líder de ahí. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Y que le predicamos, le evangelizamos,
y después dejó esas filas y se wow, introdujo a la mira tú, iglesia. ¿no? Él Entonces, era un líder terrorista bueno, y mira qué interesante, ¿no? bueno, yo ya no les considero así terroristas, yo les considero que no piensan igual que nosotros, ¿no? Porque no conocen no somos la para verdad de juzgar. Jesús, eso sí es verdad. Exacto, porque ellos tienen muchas... A veces juzgamos las apariencias, ¿verdad? Exacto. Entonces yo ya me evito decir eso porque no estoy para juzgar, ¿no? Entonces él piensa diferente que yo, ¿no? Y hay cosas que concordábamos, que tenía muy buenas ideas, y yo aplicándole el cristianismo a eso, él le hacía pensar, ¿no? Claro, claro. Entonces hicimos eso y muchos trabajos. Qué Muchas, bueno, mira, muchas otra cosa de resaltar, ¿no? Esto es bonito, mira lo que tú cuentas. Tú cuentas ya como que fuera una cosa completamente normal, claro, porque en tu juventud era así, ¿no? Ok, pero hoy en día yo me pongo a analizar, ¿no? Y digo, mira, qué interesante, esta persona era creyente, entró a un lugar donde la mayoría no era qué cosa de tu misma denominación religiosa, o algunos incluso criticaban el cristianismo, ¿no? Y tú, sin embargo, no soltaste la toalla, porque hoy en día vivimos en un mundo en el cual los jóvenes, ¿no? Las señoritas se dejan fácilmente influenciar, ¿no? Por el grupo, por los compañeros, ¿y entiendes? Y eso incluso hace perder la fe en algunos, ¿no? Claro. O incluso algunos creyendo en Dios, pero después fingen de no creer propio por no quedar mal con el amigo, con la amiga. En cambio dices, no, yo me mantuve fiel y es más, ok, aproveché la oportunidad para evangelizar a quien, o sea, que hablarle de la palabra de Dios, hablarle de Jesús a un mismo guerrillero, ¿no? Sí, Uno de esos, imagínate. En ese aspecto es interesante porque somos diferentes al mundo, ¿no? Y no porque realmente quiero ser diferente, sino porque el estilo de vida que llevamos nos hace cambiar, Claro. ¿no? Conociendo las cosas de Dios, o sea, nos hace más susceptibles a las cosas que realmente tenemos que hacer. Qué bueno. Prediqué ahí a mucha gente, todos en la facultad me conocen, los profesores siempre han visto que soy una persona lo más justo posible, ¿no? Lo más justo posible. No me considero justo 100%, Eso. pero por lo menos Como dice era lo Martín mejor. Lutero, somos santos pecadores, dice. Eso. ¿No? Entonces Seguimos ahí. no habían profesores para que me digan, mira, yo te ayudé porque hubo una condición y tú te sometiste a mí, o sea, nada, ¿no? O sea, era bien transparente mi posición como cristiano, no permitía deshonestidades. Ya. Si había alguna compañera de estudios que tenía algún problema con un profesor o profesora, me buscaban a mí, yo y era intercesor y acordábamos, ¿no? O sea, por muchas cosas. De eso también hay bonitos testimonios Qué bueno. que podemos contarlos en otro tiempo. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando yo tenía que ir a la iglesia, ¿no? Los sábados, porque tenía que hacerlo, era mi estilo de vida. No porque el pastor o el anciano o el director de tal me diga, no, que no tienes que hacer. No, yo decidí hacerlo porque era mi libre determinación. Claro. Y en esa época estábamos todavía de novios con mi esposa y le decía, mira, tengo un examen en sábado. ¿No? Como es una universidad privada, sí. o perdón, estatal, entonces ellos condicionan a la gente y hacen, o sea, ellos tienen el poder y pueden hacer con los alumnos lo que pueden, lo que quieren mejor. Lo que desean, claro. Entonces le dije a mi esposa, tengo un examen me acuerdo muy claro, de bioquímica. Y me dice mi esposa, pero bueno, eso depende de ti, si tú quieres vas. Y le digo, no, vamos a orar. Éramos novios todavía, orábamos. Para ti el problema era porque tú observas del sábado. Claro, claro, yo me reúno el sábado y es una condición, no condición, sino es que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, que dice que tenemos que guardar. Es un día dedicado a Dios, ¿no? Donde y entonces eso a ti te limitaba propio para decir, no quiero hacer lo que exacto, no porque me exigían, no porque el pastor me decía, o el anciano, o el líder, sino porque yo tenía que hacerlo porque yo era consciente de lo que estaba leyendo. Bueno, imagínate tú, y ahora entonces ¿qué hacías? ¿El examen o...? Claro, entonces son varios exámenes, pero de uno de ellos te cuento porque era de sábado. Bien claro. Y entonces me acuerdo el profesor dijo, era un profesor de palabra, decía una cosa y hacía. Y así sí. El sábado a las 9 de la mañana estamos aquí dando el examen, terminan y se van. Así es que, ¿están de acuerdo todos? Todos.
porque ¿qué era? Después del sábado de la reunión, ellos se iban a sus actividades que querían, sociales, ¿no? Claro. Entonces tenían tiempo libre y hacían lo que querían. Entonces yo hablé con el profesor y le digo, profesor, no puedo, yo voy a una iglesia, yo soy cristiano y tengo que ir a mi iglesia. Me dijo, lo siento, no podemos, tendrás que desaprobarte. Entonces digo, no hay problema. Y si es que yo puedo dar antes, porque era el sábado, puedo dar el viernes o puedo dar el lunes. Y me dice, no tiene razón de ser, porque si te doy a ti eso, los demás también van a querer. Para todos es esto, y así es que el que no puede, ¿qué podemos hacer? No hay problema. Le dije, ok, no voy a venir a dar examen. Y entonces oramos con mi esposa durante esa semana. Pero tu esposa ahí era solamente novia. Era novia. Y entonces empezábamos ahí a hablar sobre ese asunto sin darle importancia. Sino yo estaba seguro y le decía, ¿sabes qué? No voy a ir porque no es lo correcto. Y por lo tanto ya vamos a ver qué pasa. Qué lindo, mira lo que tú dices, ¿no? Yo imagino a tu novia, ¿entiendes? A tu novia. No, y ella fue una fortaleza. Apoyándote, ¿no? Claro, una fortaleza espiritual, exacto. ¿Entiendes? Estaban en un gran, como se podría decir, un conflicto entre el bien y el mal ahí, ¿no? Y tú dices, no, yo estoy de parte del bien, pero aquí hay este que me viene y me está poniendo una dificultad. ¿Qué hago? Sí, y entonces, pero no había forma de solucionar eso para cambiar de fecha o nada. Claro, y sobre todo que era de palabra ese profesor, ¿no? Claro, yo tenía que estudiar y todo. Entonces, llega el viernes, yo me acuerdo muy bien, un amigo que tenía ahí me dice, ¿vas a venir? No, le digo, tengo que ir a mi iglesia y tengo que adorar a Dios. Así es que no hay problema, eso es más importante que esto. No, pero mira, puedes perder, era periodo, ¿no? Claro, una parte entero, periódica, no era de perder el año, pero era un examen. Claro. Entonces, yo le digo, pero ¿sabes qué? Mañana, era viernes, y yo le digo, ¿sabes qué? Mañana no van a dar examen, ¿no? Y me dice, no, pero sí, el profesor es de palabra, y él dice, y así cumple, ¿y quién no va a venir? Vas a ver que todos van a venir. No van a dar examen. O sea, yo no le dije por arrogancia, sino le dije lo que me nació. Y entonces yo me fui a la iglesia normal el sábado y todo. Y el día lunes, a primera hora, llego a la universidad, a las clases, justo me tocaba con el profesor. Y me encuentro con mi amigo y me dice, oye, ¿tú sabías que no íbamos a dar examen? Y le digo, ¿y por qué? Ah, es que no hemos dado examen. Ah, no dieron. O sea, que fueron el sábado de la mañana. Claro, ellos fueron, perdieron el tiempo y enojados porque no tenían ningún aviso del profesor. El día lunes, como te digo, llegó el profesor y dijo, a ver, señores alumnos, quiero disculparme con ustedes. No sé qué me pasó ese día que estaba tan cansado, me quedé dormido y con el cuerpo mal y ya no pude ni comunicar ni nada y ya no vine. O sea, es profesor, es una autoridad y nadie podía decirle nada, porque estaban enojados los alumnos. Claro. Y entonces saquen sus hojas y vamos a empezar a dar examen. El día lunes. Y ahí ya no pude fallar, yo tenía que dar mi examen. No, o sea, es una de las tantas experiencias. Yo digo, no fue producto de la casualidad o de lo que ocurrió así, sino que fueron varias veces en varias cosas. En otra oportunidad fueron a dar examen en sábado. Con el profesor de laboratorio, pero en prácticas, ¿no? Y entonces pusieron todos sus nombres. Y este profesor, como es como toda persona que le gusta la vida social y todo, se fueron con los alumnos después del examen, recogió los exámenes, se puso al cartapacio y se fueron a hacer vida social con los alumnos. Y al día siguiente, del lunes, ya me entero, y sale la lista de todas las personas que han dado examen y con las notas. Y yo no había ido el sábado. Y sale mi nota sale mi nombre con una nota. Y tú sin irte. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿No? Y lo mismo pasó con mi esposa orando por ese problema y por esa situación. ¿Qué pasa? ¿Qué había pasado? Que este señor había perdido los exámenes y el folder. Ah, mira. Y como no se acordaba quiénes habían ido y quiénes no habían ido, a toditos los aprobó y a toditos les puso una nota. Y yo, como no había ido, también apareció. Qué increíble. Y así, no solamente eso, ¿no? Hay muchas cosas. Sí, pero por ejemplo, lo que tú estás diciendo, mira, yendo ahora, ¿no? Parece gracioso.
pero hay casos en la Biblia de jóvenes que han tenido que enfrentar algo serio, ¿no? Por la vida espiritual, incluso enfrentando su propia vida. ¿Recuerdas tú el caso de Nabucodonosor? Claro. Cuando hizo esa estatua, ¿no? Y él comandó, o sea, que gobernó, ordenó que todo aquel, en el momento que se suena los instrumentos musicales, tenían que arrodillarse. Y todo el pueblo estaba arrodillado y esos 3 jóvenes ahí, qué cosa, firmes, ¿no? Y cuando el rey les manda a llamar, él dice, mira, tú sabes que no podemos nosotros hacer eso, estamos transgrediendo el mandamiento de Dios, ¿ok? Nosotros tenemos un Dios que nos puede salvar del horno del fuego. Sabemos que no arrodillarnos significa echarnos al horno del fuego, pero nosotros preferimos morir antes que, si Dios prefiere no salvarnos. O sea, qué interesante, ¿no? Hoy en día se buscan estos jóvenes, ok, valientes, Dios nos manda esa valentía, ¿no? Y me doy cuenta, imagínate, en este caso, por ejemplo, los jóvenes actuales, ¿qué hubiésemos hecho, no? Ok, cuando fácilmente uno, se puede transgredir el mandamiento de Dios por una cosa que se nos presenta, y tú en cambio estuviste dispuesto, y junto con tu novia en aquel entonces, que te apoyaba espiritualmente. Qué lindo, ¿no? Cuando uno se encuentra una novia, se encuentra la esposa que te es de soporte espiritual, ¿no? De ayuda, que te anima, entonces, y qué bonito, ¿no? Sí, y así, y hay muchas experiencias así de diferentes en la universidad que me han fortalecido, eso me fortalecía, ¿no? Claro. Y el Señor me dio la oportunidad de trabajar en la iglesia, fui en todos los ministerios. Ya. Pero con tu esposa, entonces, ahí en la universidad, ¿cuándo es que te casaste? Ya me casé terminando la universidad. Terminaste la universidad y ella también ya se graduó. Sí, ¿entiendes? ella también, entonces ya estábamos haciendo planes para el matrimonio. Ya. Y también otras cosas que muchos testimonios hay sobre eso, maravillosos. Ya. Entonces, pero llegamos a casarnos y ya estuvimos ahí trabajando en la iglesia. Ya te digo, desde esa edad que yo empecé a conocerla como persona, como novia o como enamorada a mi esposa, ya estaba introduciéndome en la iglesia, me hice miembro de la iglesia. Justo cuando ingresé a la universidad, me bauticé en la iglesia. Ya. ¿No? Entonces, ahí empezó mi carrera en el servicio cristiano y pasé por todos los ministerios. O sea, no hay ministerio que no haya pasado. Solo el de Dorcas, que son solo para mujeres. Solo por mujeres. Entonces, eso fue, y yo decía, pero el Señor, ¿por qué está permitiendo que pase por todo? Fui tesorero, secretario, de todo. Claro. Y yo no sabía que los planes del Señor era para usarme en este país. Qué lindo, mira, qué lindo. ¿No? Qué lindo. Porque desde que llegamos a este país, en el año 95, hicimos contacto con el pastor y él empezó a recibir, ¿qué les digo?, el apoyo mío, porque yo me introduje 100% en la iglesia. Qué bueno. ¿No? Y empezamos a trabajar. La iglesia hispana en ese tiempo era muy pequeña, estaba unido con los portugueses, y empezamos a trabajar, a apoyar bastante. Hicimos el trabajo que Dios nos había encomendado. Lo que aprendimos en nuestros países lo aplicamos acá. Qué bueno. Y empezamos a crecer, a crecer. Mira, no te digo, por mí ha sido esto. El Señor tiene sus cosas, pero yo sí apoyé en el trabajo y la propagación del evangelio en este país, de la iglesia hispana, porque ahora son 3 iglesias hispanas, creo que son algo de 9 iglesias portuguesas. Entonces, fruto de ese grupo. Mira tú, qué bueno. ¿No? Entonces, claro, se ha hecho un buen trabajo. Pioneros, se podría decir ahí, ¿no? Dios les usó con el background, con todo el contexto que ustedes habían adquirido en el transcurso de los años, y eso fue útil para el servicio actual, ¿no? Y Dios les estaba preparando a ustedes, ¿no? Exacto, me preparó para hacer el trabajo acá, y lo seguimos haciendo. Pero hay una cosa, mira, la gran mayoría de las personas que estábamos en ese grupo pequeño del 95 eran gente que había conocido el evangelio acá. Yeah. O sea, no tenían conocimiento de las cosas que se hacía la iglesia en nuestros países. Entonces nosotros vinimos a apoyar y a reforzar eso, a enseñar a la gente. Y creo que el Señor ha hecho el trabajo. Gracias al Espíritu Santo. Nos ha utilizado. Y yo estoy honrado por eso. José, yo estoy muy contento con tu testimonio. Te agradezco verdaderamente, Sé que muchas personas a ustedes aquí los aprecian un montón, A ti, a tu esposa, a tu hijo Isaí, a tu otro hijo también que recientemente, Joel, sí. Joel.
qué hermoso, ¿no? Toda la familia, ok, sirviendo al Señor. Yo recuerdo el texto que dice, ¿no? Ustedes si quieren sirvan a cualquier Dios ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ok, y qué bonito, ¿no? Qué bonito. Por ejemplo, tú con esta experiencia que tienes de tener una familia unida, ok, ¿qué dirías tú hoy a las personas que han tenido sus luchas, sus dificultades, pero por diferentes motivos, contextos de la vida, debilidades, ok, se han separado, incluso ha habido divorcios, ha habido destrucción del hogar, ha habido, ok, no sé, un sinnúmero de cosas, ¿no? A veces incluso por motivos culturales o de necesidades, personas que hoy en día viajan pensando qué cosa después de reunir con su familia y pasan cosas de la vida, ok. Tú con tu experiencia que tienes como dirigente, ok, como líder, ok, ¿qué podrías tú decir? ¿Qué mensaje podrías tú proporcionar a personas que no han tenido, se podría decir, esa misma suerte que has tenido tú? Ok, ¿qué les dirías tú a esas personas que están en esas luchas todavía? Algunos que están en el fango de la desesperación. Sí, mira, uno de nuestros propósitos con mi esposa es fortalecer las familias. Nosotros nos dedicamos a la consejería familiar, ¿no? De parejas, desde cursos prematrimoniales hasta parejas ya bien formadas. La experiencia que hemos tenido, aconsejar a una pareja casada de 17 años, ¿no? Los consejos que le hemos dado bajo la palabra de la Biblia, y a una pareja adulta de 62 años, casados que querían separarse. Imagínate, nosotros jóvenes y aconsejando, pero no porque somos sabios o inteligentes, sino la palabra de Dios es tajante para eso y nos ayuda. Entonces, lo que yo les aconsejaría es tener un encuentro personal con Jesús. Cuando tenemos esa experiencia nosotros, las cosas cambian totalmente. El hombre dice, no, esto es imposible, pero para Dios no hay nada posible. Cuando creemos que es un Dios verdadero, es un Dios que lo vemos, es un Dios que lo sentimos, es un Dios que está con nosotros en todo momento. El estilo de vida que llevamos es gracias a la voluntad de Dios. Él nos ha dado su palabra como un manual para el hombre. Y si nosotros llevamos en mente ese manual constantemente, nos va a ayudar en diferentes circunstancias. Por ejemplo, mi venida a este país tampoco no ha sido de casualidad, ¿no? No ha sido por suerte, sino que el Señor permitió algunas cosas. Algunos de mis colegas conocerán el problema. Yo tuve que perder mi casa para venirme acá, ¿no? Entonces, ¿perdiste tu casa ahí en Perú? Perdí mi casa allá en Perú porque, bueno, eso va a ser también un testimonio diferente. para otra ocasión. Para otra ocasión. Okay, el tiempo es corto. Pero qué bueno, ¿no? El consejo es que ellos deben tener un encuentro. Un encuentro con como Dios. Persona, no como familia, como persona. Y eso nos hará notar el cambio. Y las responsabilidades y el papel que tenemos que hacer están en la palabra de Dios. Y nos orienta y nos dice, si ha tocado separarse por algún motivo, ¿qué podemos hacer? Son hombres que deciden, pero Dios es el que va a poner el último, que te digo, el último llamado. Y la última cosa es la palabra de Dios. Así como personas ya que están separadas, podrían rehacer sus vidas, pero confiando en Dios. No digo que se puedan juntar, no digo que volver al... No, pues no es imposible, porque conozco una persona que también aconsejamos y se volvieron a juntar. Mira. ¿No? Pero ese no puede ser el caso de ellos o de las personas que pasan eso, si no es la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito en sus vidas. Muchas gracias, José. Como ustedes saben, entonces aquí desde Inglaterra, ok, José Ravelo nos está diciendo que en la situación en la que tú te encuentras ahora, ok, lo importante es ir a Jesús así como estamos, tener un encuentro personal con Él. Yo me recuerdo y creo que esto podría ser un texto bíblico dedicado a Él mismo, ¿no? Que dice la Escritura, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Ok, ese versículo es un texto en el contexto de una esclavitud, que el pueblo se había alejado de Dios, y ahora en la situación en la que están, Dios hace el llamado personal, y me buscaréis y me hallaréis.
Yo creo que este es el momento, ¿no? El momento para decirle, yo voy a comenzar a buscar a Dios. Este canal es también con ese objetivo, para que las personas, por medio de los testimonios, así como José, por medio de los temas que estamos dando, ¿no? Las personas puedan encontrar a Jesús, puedan tener una guía, ese encuentro personal con Cristo, sabiendo que si le buscamos primero a Él, todas las otras cosas, dirá Jesús, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios será el que comienza a poner las piezas en su lugar. Eres el que tiene la última palabra y dejemos que Él sea nuestro rey, ¿verdad? Yo quiero Entonces, dejarte un texto para todas las personas que quieran tener esa experiencia. Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si tú y yo queremos entrar al reino de los cielos, la palabra de Dios dice, no todo entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No te digo lo que tú puedes hacer. Estudia la Biblia y vas a encontrar. Qué lindo, qué lindo. O sea que el manual, ok, la guía, el mapa está en la palabra de Dios. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y tú dices, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre mío que está en los cielos, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. José, muchísimas gracias, bendiciones para todos. ¿Quieres decir algún último saludo para todo el mundo que bueno, está un mirando? saludo para todos. Quizás tenga algunos colegas que están viéndome. Yo me encuentro acá en Inglaterra y cada vez que estén por aquí, tengan mi número y llámenme. Tengo colegas en diferentes países de Europa y yo creo que ellos podrían estar viendo también en Perú. Así es que cuídense y que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Chao, amigos. Gracias, José, por todo. Dios les pague. Ok, que pases bien. Chao, chao. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén.